Esta mañana, hermanos, es una mañana especial, como ya la pastora lo ha dicho, es un tiempo muy especial para la cristiandad en todo el mundo, porque estamos celebrando la Pascua y estamos entrando a un tiempo, como decía la pastora, especial. Nosotros como iglesia estamos entrando a un tiempo bien especial y esta mañana, hermanos, yo quiero que, como en la escuela dominical, aprendamos. Va a haber ahí proyección de ciertas palabras y quisiera que todos podamos leer, ¿ya? Va a ser algo que va a ser bueno para nosotros, como en la escuela dominical. La intención es que cada vez que nosotros lo declaramos, lo proclamamos, lo anunciamos, eso provoca en nosotros fe, eso provoca en nosotros que estamos haciendo cosas que son que van a ayudar en nuestra vida, que nos van a ayudar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones. Así que esta mañana es una mañana especial y voy a procurar ser un poquito, diremos, rápido, pero a la misma vez, hermanos, vamos a compartir algo que es interesante. El título que le he puesto a este mensaje es Razones importantes para estudiar y conocer a Jesús. Razones importantes para estudiar y conocer a Jesús. Este es un título que creo que va de acuerdo al mensaje y quiero que esta mañana oremos un momento. Padre Celestial, Señor, estamos en este lugar, en tu casa, Señor, en el templo, Padre, como tú comúnmente lo hacías cuando ibas a predicar, entrabas a la sinagoga y todos estaban allí atentos, Señor, a lo que iba a suceder. En esta mañana, Señor, sabemos que tú estás en este lugar. Aunque nuestros ojos no te ven, tú estás en este lugar porque prometiste, Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esta mañana, Señor, tú estás en este lugar con la intención, Señor, de darnos a conocer tu santa voluntad. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, afecte, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, de tal manera que hoy cuando salgamos de este lugar seamos transformados. Porque donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Donde tú estás, Señor, suceden cosas maravillosas. Y yo declaro en esta mañana, Señor, esa presencia, ese poder y esa virtud de tu Espíritu en este lugar. Y declaro, Señor, también que, Padre, donde tú estás, suceden milagros. Señor, yo bendigo esta mañana y declaro, Señor, el control, Padre, de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Bendícenos en este lugar. Y el pueblo de Dios dice, no los oigo bien, el pueblo de Dios dice, quien vive a su nombre y a su gloria y a su pueblo. Si Dios con nosotros, si Dios con nosotros, si Dios con nosotros. Dale un aplauso al Señor, aleluya. He puesto esa figura, hermanos, de Jesús con la paloma. Fue el momento, hermanos, más glorioso, más poderoso que hubo sobre la faz de la tierra. El momento en el que el Señor Jesús se bautizó y públicamente estaba saliendo hacia todo el mundo. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando el Señor Jesús estaba bautizándose, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y del cielo, hermanos, la Biblia dice, se oyó una voz como estruendo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y hermanos, ese mensaje sigue siendo predicado, anunciado en este tiempo. Un escritor cristiano, un historiador cristiano habla de Jesús de esta manera. Este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó más millones que Alejandro el Grande, el César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni erudición, derramó más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos combinados.
Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes habían sido dichas y como no han sido después, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir una sola línea, puso más escritos en acción y proveyó más temas para sermón, oraciones, discusiones, volúmenes eruditos, obras de arte y cánticos de alabanza, que todo el ejército de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Personas que, hermanos, han estudiado en la universidad, han entrado para conocer y entender, hermanos, que hay algo sobrenatural en la vida en la que nosotros vivimos en este tiempo y en todos los tiempos. Y saben, hermanos, la persona del Señor Jesús ha suscitado tanta controversia, y hasta ahora sucede ese, como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para una gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otra o para otros no fue más que un profeta o un gran maestro u otro más de los iluminados, hombres del pasado. Pero en honor a la verdad, ningún personaje en la historia ha influenciado y cambiado el rumbo de la humanidad como Él lo hizo. Hermanos, para nosotros el estar en este lugar, el estar en la casa, el venir a oír la palabra es un privilegio, es un honor, es un placer. ¿Y saben quién ha originado eso? Fue Dios allá en el cielo. Porque si tú estás en esta mañana en este lugar, no es por casualidad. Estás aquí porque en el calendario de Dios hoy día tuvieras que venir a este lugar planificado. Aunque te hayan invitado, Dios había dicho: hoy tienes que ir porque voy a hablar a tu vida, voy a hablar a tu corazón, te voy a mostrar que yo soy el que te ha diseñado, te ha creado, te ha formado en el vientre de tu madre con propósito. Y eso es lo que hemos venido a ver en este día, hermanos. Jesucristo es el centro de la revelación en la Biblia. Los 66 libros hablan de Él. En algún pasaje de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, se está hablando de Jesucristo. De un evento que iba a suceder en la historia de la vida y que va a cambiar el rumbo del destino de la humanidad. Por eso, hermanos, está dividido el Antiguo y Nuevo Testamento. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy estamos en el año 2022. Han pasado los años, han pasado los tiempos, pero no han podido acallar la voz de nuestro Señor Jesucristo y la forma en que Dios está levantando a la iglesia, levantando a un pueblo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y la Biblia dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Y saben, hermanos, eso es lo más extraordinario. Saber que esta mañana estamos aquí de diferentes naciones, de diferentes pueblos, y ninguno de nosotros está sacando su bandera, sino que cuando entramos a este lugar, al que venimos a adorar es al Dios Todopoderoso, al Señor de los señores, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios que tiene el control del universo. Y hermanos, eso es lo extraordinario. Aquí no estamos peleando. Aquí cuando entramos bajo la bandera de Cristo. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro libertador. Bendito sea el nombre del Señor. Y saben, hermanos, la historia ha tratado de borrar este acontecimiento. No ha podido expresar, anunciar, declarar la resurrección de Jesús. Jesucristo resucitó, su tumba está vacía. Hay hermanos que han viajado allí a Jerusalén, han ido a visitar lugar de ese. Está vacía la tumba, porque Jesucristo ha resucitado.
Y la historia ha tratado de borrar ese acontecimiento. La filosofía ha tratado de explicar ese suceso. Y la ciencia trata de investigar este acontecimiento. Pero para ti y para mí, hermanos, Jesucristo ha resucitado y ha vencido el pecado, la muerte y a Satanás. La Biblia dice: Él está sentado en su trono, coronado de gloria, coronado de poder, y allí en su trono va intercediendo por nosotros. Eso es lo que Jesús está haciendo en este tiempo sobre su iglesia. Y saben, hermanos, para creer en esto se requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí estás sentado, hermano, para alimentar tu fe con la palabra de Dios, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Para que tú tengas esa seguridad, esa certeza, hermano, de que estás tú en la verdad. De que estás en un lugar donde Dios ha establecido para que venga sobre tu vida esa luz de Dios. Y tú sepas que no eres cualquier persona, sino hijo de Dios. Y hombre salvado y perdonado por la sangre del Cordero. Qué honor, qué privilegio. Pero saben, hermanos, pasan los años y la arqueología. ¿Cuántos saben qué es la arqueología? La arqueología es aquellos que estudian, que buscan, que indagan, que profundizan en lugares donde hubo acontecimientos. Hoy más que nunca la arqueología, hermanos, tiene evidencias contundentes que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, y hoy como nunca las piedras están hablando. Eso es extraordinario. La otra vez tuve la oportunidad de ver en un canal de televisión. Ustedes saben, hermanos, que la NASA, ese equipo de personas, esos científicos, han enviado allí al espacio. Y allí en el espacio han puesto un laboratorio. Y ese laboratorio, hermanos, tiene un telescopio tan poderoso que ahora están estudiando las nebulosas. En algún momento vieron los anillos de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande que hay. Y el color es tan intenso, de un color anaranjado intenso. Y alrededor del planeta Júpiter hay anillos que están girando. Y la NASA ha grabado sonidos de ese anillo, que cuando gira, hermanos, despide o desprende un sonido del cielo. Y no solamente eso, sino que en el espacio, hermanos, a través del laboratorio han descubierto nebulosas. Estoy hablando de nubes así gigantes, de colores extraordinarios que no existen aquí en la tierra. Y eso habla, hermanos, de que los científicos van a tener que creer sí o sí que existe una mente, que existe un Dios, que existe un creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso nos muestra que cada vez más vamos a necesitar no solamente creer, sino inclinar nuestro corazón delante de toda esa revelación, de toda esa luz que viene del Señor. Por eso en Hebreos, hermanos, en el libro de Hebreos, al comenzar el libro de Hebreos no se sabe quién escribió. Muchos indican que por la forma y por el estilo que tiene, probablemente ha podido ser Pablo, pero no indica quién fue. Pero a lo que voy, hermanos, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, empieza hablando, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando, hermanos, de un acontecimiento, de algo que está relatando que hubo un antes y un después. Está hablando del Antiguo Testamento. Dios habló por mucho tiempo de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas.
Pero en el Nuevo Testamento, y aquí viene la parte interesante, el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un antiguo pacto y el Nuevo Testamento habla de un pacto nuevo que Dios está haciendo. El antiguo pacto era un pacto con el pueblo de Israel. Israel, hermanos, es el pueblo escogido por Dios y eso no ha cambiado. En el Nuevo Testamento Dios hace un pacto con todas las razas, con todo el pueblo, con toda la gente. Y es interesante ver esto, hermanos, que antes de entrar del Antiguo al Nuevo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y el primer libro del Evangelio escrito por Mateo, antes de que entre eso, hermanos, hubo un silencio de 400 años. Dios no habló. El último profeta al que Dios inspiró para escribir la palabra fue Malaquías. Y de allí adelante 400 años hubo un silencio y nadie se levantó. Y el pueblo de Dios estaba bajo un gobierno, estaban bajo un control de otro gobierno. Y la Biblia dice, hermanos, en Mateo, cuando empieza Mateo, que el pueblo judío, el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Estaban bajo un gobierno romano. Y estaban limitados, no podían hacer lo que querían porque ese imperio había tomado el control de todo lo que en ese tiempo fue el mundo. Era tan poderoso, hermanos, que nos muestra un poco cómo nosotros sabemos que necesitamos ayuda. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Por qué tengo que conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo? Les voy a pedir que pongan el cuadro número 2. Hay 3 cosas importantes. La primera, ¿pueden leer, hermanos? La primera dice: Jesucristo es la piedra angular. En Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Está hablando aquí de algo, hermanos, de un suceso y de un acontecimiento que iba a cambiar la historia del mundo y iba a intervenir de manera sobrenatural, Dios mismo hecho hombre. Y Él venía a establecer algo tan importante para que nosotros, hermanos, estemos seguros de que tenemos una base segura de que estamos en Cristo y de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ustedes saben, para quienes trabajan en construcción, para quienes son arquitectos, un constructor, hermanos, para que la construcción de un edificio sea tan buena, necesita buen fundamento. Se tiene que poner buen fundamento abajo para que eso se construya y cuando vengan tormentas, vientos, terremotos, eso quede permanente. Y cuando estamos hablando de esa roca, estamos hablando de ese fundamento, el Señor Jesucristo es nuestro fundamento. El fundamento de nuestra fe es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Y saben, hermanos, tenemos la plena certeza y seguridad de que lo que dijo Jesús hace 2000 años atrás, cada tiempo se va cumpliendo paso a paso. Y la iglesia de Cristo en el universo, en el mundo, va creciendo. Porque mucha gente despierta la fe, mucha gente tiene experiencia con un Dios que está vivo, con un Dios que visita, con un Dios que sana, que levanta, que restaura. Estamos hablando de algo que es evidente cada día en la vida nuestra. Cuando alguien me pregunta: pastor, ¿qué hace usted en la mañana? Pues hablo con Dios y Dios me habla. ¿No es así con ustedes? Ustedes se acercan a Dios y Dios les habla.
Yo hablo con Dios a través de la oración y Dios me habla a través de su palabra. El Señor me dice: mira, hijo mío, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. En otro pasaje, leyendo la palabra, dice: clamé a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios con fe, nos acercamos con sinceridad, cuando buscamos su presencia, Dios se hace evidente en nuestra vida y viene a rescatarnos, y viene a levantarnos, y viene a sanarnos, y viene a fortalecer nuestra vida. Esa es la relación que tenemos, hermanos. Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Hay varias religiones. Y si usted estudia las religiones, todas esas religiones le van a hacer cosas, como por ejemplo, tendrá que ir de rodillas por muchos kilómetros, tendrá que prender velas, tendrá que hacer rezos, que tendrá que hacer una y otra cosa. Pero en el cristianismo, Cristo vino a la tierra y vino a salvar a los pecadores. Así de sencillo. Pero nuestra responsabilidad es que nosotros estamos en la roca. Número 2, necesitamos conocer a Jesús. Porque al conocer a Jesús es conocer a Dios. En Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando no solamente de una persona, sino de Dios mismo. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué complicado a veces es comprender esta situación, pero por la fe creemos que es así, porque su palabra desde el Génesis al Apocalipsis nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no han cambiado, hermanos. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, vas a conocer a Dios el Padre. Tercero, el Padre quiere hacernos a la imagen ¿de quién? Repito otra vez: el Padre quiere hacernos a la imagen de. Dice Romanos 8:29, puede leer conmigo: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, tú y yo vamos en algún momento a ser casi iguales. Ay, pastor, pero en la variedad no hay unidad. Mi carácter, mi personalidad, mi pensamiento, mi forma de vida. Pero hermanos, Dios ha determinado hacer una operación y una transformación en la vida nuestra. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Aunque te opongas, aunque te resistas, Dios va a tener que hacer esa operación. Y es un proceso de toda la vida. Es un proceso desde el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Dios va a empezar a hacer cambios profundos en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos, de tal manera que tu cambio sea tan radical, hermano, que empieces a pensar como el Señor Jesús. Empieces a hablar como el Señor Jesús. Empieces a caminar y a pensar como el Señor Jesús. Hermanos, estamos ante eventos tremendos de la vida cristiana. Y aquí estas tres cosas son importantes. Jesucristo es la piedra angular. Conocer a Jesús es conocer a Dios. El Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, estamos en ese proceso. Ahora, quiero que el siguiente cuadro, hermano. Aquí, cuando usted lee los evangelios, va a ver algo especial. Por ejemplo, el libro de Mateo, hermanos, el evangelista Mateo escribe ese libro a los judíos. A los judíos. ¿Por qué escribe a los judíos? Miren lo que el Señor Jesús dice en ese libro de Mateo. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mensaje que Mateo estaba dando era para el pueblo judío. Y ustedes van a ver en ese libro, hermanos, que sobresale la palabra rey y reino. Está hablando de Jesús como el rey con su reino.
Y no solamente está hablando de Jesús como el rey, sino en muchos pasajes. Y usted va a ver en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, la palabra del Señor dice: oísteis que fue dicho. Y cuando está diciendo oísteis que fue dicho, está diciendo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice: yo les digo. Yo les digo, miren lo que dice aquí. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a tu hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, hermanos, el Señor Jesús estaba viniendo a cumplir toda la palabra que el Antiguo Testamento había sido dicha. Y eso significa, hermanos, que el pueblo judío estaba siendo expuesto por la palabra y mostrando a Cristo como el rey. Ahora, el pueblo judío esperaba de un rey, así como en el Antiguo Testamento Dios levantó a reyes que pudieron defenderlos de sus enemigos. Pero cuando Cristo vino, hermanos, Él vino en un pollino, en un asno, humilde, manso. Ellos esperaban a un rey, ellos esperaban algo grandioso, a un hombre poderoso que pudiera defenderlos del imperio romano. Pero cuando Cristo vino manso, dócil y humilde. Y cuando Él predicó, dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no estaba hablando de pobreza, hermanos, material, estaba hablando de una pobreza espiritual. De una situación en la que tú no tienes la capacidad de poder actuar porque hay un problema bien serio dentro de ti y reconoces que necesitas ayuda de alguien superior. Entonces Mateo se escribe a los judíos. Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Y en ese libro, hermanos, ustedes van a ver a Cristo, el Señor Jesucristo, como un siervo. Sirviendo en la casa, sirviendo en la calle, ayudando a la gente en necesidad. Y en Marcos 10:45 el Señor Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 19:10, en Lucas, hermanos, fue escrito para los griegos. Y allí en ese libro de Lucas se ve a Cristo como el hombre. Un hombre tan normal, tan natural, con muchas debilidades. Se muestra a Cristo llorando, se muestra a Cristo en soledad, se muestra a Cristo triste. Pero, hermanos, nunca fue vencido por la tentación. Él venció, la Biblia dice, hermanos, que Él venció al pecado, la muerte y a Satanás. Pero en el libro de Juan, hermanos, el libro más glorioso, poderoso, y no estoy despreciando los demás, simplemente el Evangelio de Juan está hablando ya a todo el mundo. El mensaje que sale de la boca de Dios es lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Veamos el siguiente cuadro, hermanos. Es interesante esta parte. Vamos a pasar al siguiente cuadro. La persona que escribe estas palabras, hermanos, es un escritor cristiano famoso. Y dice él: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios envió un Salvador. Dios envió un Salvador. Y hermanos, cuando usted lee el libro de Romanos,
capítulo 3, versículo 10 del 18 y 23. Allí, hermanos, se nota cómo Dios, como rayos X, muestra la vida de una persona que no tiene a Cristo. De una persona que puede parecer buena externamente, que puede estar bien vestido, pero cuando no tiene a Cristo hay algo que está profundamente enraizado en su vida y en su corazón y necesita un Salvador. Miren lo que dice este pasaje. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una sentencia fuerte. Es una sentencia que nos muestra a nosotros que por muy buenos que seamos y hagamos cosas y obras buenas, si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Porque, hermanos, hay gente que se arroga. Hay personas que dicen: hermano, mire, yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo a Jesús en mi corazón. Y no solamente eso, sino que hasta aquí yo no he matado a nadie, soy persona buena. Pero mienten, roban, adulteran, fornican, engañan. Eso los descalifica, hermanos. Y la Biblia dice aquí que nadie podrá en su fuerza, en su mérito, en su capacidad humana, en su sabiduría humana, acercarse al trono de Dios. Hay una abertura gigante para encontrarse con Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Vamos a proyectar la siguiente página, hermanos. El siguiente cuadro. La Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesús, voy a leer aquí el pasaje que está en el libro de Lucas. Dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es un pasaje, hermanos, tan poderoso, y quiero un poquito ilustrarles lo que pasaba. Ustedes saben que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano, y el imperio romano les daba cierta libertad para que ellos se reúnan. Y ellos, hermanos, tenían la sinagoga, un lugar donde se reunían para leer los libros del Antiguo Testamento. Y dice, hermanos, la historia que ellos tenían una silla aquí en el centro. Esa silla estaba vacía. Nadie se sentaba, porque en la mente de ellos estaban esperando al Mesías, al Salvador. Estaban esperando aquel que iba a libertarlos, aquel que iba a romper con toda esa opresión que tenían sobre ellos de los romanos. Y la Biblia dice que Jesús regresó a Nazaret. Por eso cuando ustedes leen y escuchan, dice Jesús de Nazaret, porque nació en Nazaret. Vivió allí en Nazaret. Allí estaba su padre José, allí estaba María, allí estaban sus hermanos y hermanas. Jesús tenía hermanos y hermanas. Y la Biblia dice que Jesús era carpintero.
Y en ese pueblo, según la historia, había como entre 200 a 400 personas o familias que vivían allí. Entonces era un pueblo o una aldea pequeña. Y cuando es un pueblo chico, se vuelve un infierno grande. Porque se sabe todo lo que pasa allí. Nada se esconde allí, todos se conocen. Y esa es una realidad, hermanos. En mi barrio yo tenía, como siempre cuento, en mi barrio tenía 4 tiendas. Y las mamás iban a dejar a los niños a la escuela, los padres iban al trabajo y las mamás iban a comprar, entre comillas, a la tienda. Pero ¿para qué iban a la tienda y se quedaban 2 horas? Para escuchar el chisme de lo que estaba sucediendo en el barrio. Es así. No sé cuántos sepan ustedes, pero en mi país así sucede. ¿Quieres saber algo nuevo? Anda donde la vendedora. Ella se la sabe toda y te va a tener 2 horas ahí como telenovela. ¿Qué sucedió con el Señor Jesús? El Señor Jesús volvió a Nazaret, pero volvió después de ser bautizado. Y dice, después de haber sido tentado 40 días y 40 noches por el diablo, el Señor lo venció a Satanás con la tentación y regresó a Nazaret lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando entró a Nazaret, hermanos, como por costumbre, fue al lugar donde se reunían el sábado. Y la Biblia dice que el Señor se presentó y todos lo vieron. Jesús ya tenía 30 años, ya era un hombre hecho y derecho. Probablemente lo que nos muestran a veces las pinturas y lo demás, parece que Jesús era flaquito, así desnutrido. Pero la realidad era que el trabajo y el oficio del carpintero era bien duro, era fuerte, necesitaban gente fuerte para llevar troncos, armar mesas y trabajar con serrucho, trabajar con martillo, era una persona fuerte. Y la Biblia dice, hermanos, que el Señor se presentó allí en su pueblo, entró a la reunión y conforme a su costumbre, estaban todos sentados y se levantó. Y el líder de ese lugar le dijo, toma este libro. Y cuando le dio el libro, hermanos, era el libro de Isaías, donde se hablaba de él, donde se anunciaba de él. Y él dijo con autoridad, con poder, con denuedo. De tal manera que la audiencia se quedó pasmada. Porque veían a una persona a quien conocían, pero de lo que salía de su boca, lo que salía de su corazón, era de poder y de autoridad en ese lugar. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a pregonar, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estaba hablando de un suceso, de un acontecimiento que Dios iba a empezar a actuar en la tierra, iba a moverse en la tierra con ese poder, con esa autoridad, con ese denuedo. Iba a suceder cosas que nunca usted y yo nos hemos imaginado. Y hoy estamos aquí, hermanos, usted y yo, porque Jesús vino a nuestro alcance. Vino a liberarnos a nosotros del pecado, de la muerte y Satanás. Muchos de nosotros vinimos cansados, abatidos, quebrantados, lastimados, aplastados por el pecado, por la maldad. Vinimos con dolor a la casa de Dios. Yo nunca he oído a ninguna persona, yo llegué bien a la casa de Dios. No, vinimos aquí derrotados, desanimados, amargados, divorciados, solitarios, entristecidos por lo que nos pasó en la tierra, lo que nos pasó en nuestra vida, lo que sucedió en nuestra niñez, adolescencia y juventud. Venimos con dolor a este lugar, pero gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su poder, gracias a Dios por su bondad.
El mensaje del Señor Jesús hasta ahora se escucha. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y le haréis descanso para vuestras almas. Él vino a dar un mensaje de esperanza. Él vino a dar un mensaje de bondad, de misericordia, de paz. Porque la Biblia dice, hermanos, no hay paz para el impío. Es imposible que una persona que no tenga a Cristo esté en paz. Hay algo en su corazón, hay un vacío profundo que la persona pretende llenar con riquezas, con dinero, con placer. Pero no puedes llenar eso. Ese vacío tiene la forma de Jesús. El día que tú le entregues tu vida a Jesús, el día que tú reconozcas que Jesús es el Señor, vas a encontrar paz y vas a encontrar sentido en tu vida, y vas a saber el por qué y para qué estás en esta tierra y para qué Dios te dio la vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, óigame lo que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, para entrar a tener comunión con el Dios el Padre, tenemos que atravesar la cruz, que es el puente de conexión con el Padre. Jesucristo es el camino. El Señor Jesucristo es el camino. Voy a pedirles que pasen a la siguiente. El Señor Jesús dijo 7 veces yo soy, dando a entender, hermanos, que es aquí donde usted y yo podemos ser cubiertas todas las necesidades del ser humano. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca pasará hambre. Está hablando en doble sentido, en el hambre natural y en el hambre espiritual. Y Jesús ya lo dijo en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Se cumple esa palabra. La siguiente dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, caminar en oscuridad es peligroso. Uno se tropieza, se lastima. Uno no sabe por dónde caminar, está perdido. Cuando no hay luz, está perdido uno. Pero cuando tienes a Jesús, sabes por dónde vas a ir. El Señor te va a iluminar, el Señor te va a guiar, el Señor te va a orientar, el Señor va a estar contigo en las buenas y en las malas. El Señor Jesús prometió con nosotros estar todos los días de nuestra vida. El tercer yo soy dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando habla de la puerta, es el lugar donde tú entras para la protección sobre tu vida, la protección de tu familia, la protección de tus hijos, la protección de tu negocio, la protección de tu salud. Cuando tú entras por esa puerta, vas a entrar y protegerte por la presencia de Dios sobre tu vida. Y nadie podrá tocar tu vida, tu corazón. El otro yo soy es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, cuando hablamos de Cristo, Él dio su vida, nos mostró en la cruz del Calvario su amor, su misericordia, su ternura. Murió con los brazos abiertos para decirnos: aquí estoy, a todo aquel que viene no le echo fuera. Estoy aquí para abrazarte, estoy aquí para consolarte, estoy aquí para animarte. El otro yo soy, hermanos, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún para la muerte hay solución. Hermanos, nosotros tenemos la plena certeza y seguridad de que cuando morimos, partimos a la presencia de Dios. No hay temor, no hay inseguridad, porque les cuento, hermanos, que hay gente que tiene fobias. Hay gente que tiene temor a la muerte, temor a la enfermedad, miedo a la oscuridad, temor al diablo y sus demonios, temor a lo desconocido, temor a la gente.
temor al rechazo, a la soledad, temor a mayores responsabilidades, miedo al hablar en público. Tienen miedo a una enfermedad terminal, miedo al fracaso, miedo a los accidentes, miedo al divorcio, temor a perder todo en la vida, miedo al futuro, fobia a los animales e insectos, al agua y al fuego. Hermanos, hay miedos y temores en la vida cuando no tienes a Cristo. Cuando estás solitario, caminando con una religión, pero no con una relación con Dios, hay miedos y temores. Pero cuando tienes a Dios, tú puedes decir como el salmista en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? David decía, clamé a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Hermanos, hay una respuesta del cielo cuando tú abres tu corazón, cuando vienes a la presencia de Dios. El Señor va a intervenir en tu vida y te va a mostrar el por qué y para qué estás aquí y hacia dónde tienes que ir. Este es el día de tu salvación. Este es el día del perdón de tus pecados. Ya no tienes que cargar con ese peso, ya no tienes que cargar con esa carga en tu corazón. Hoy el Señor quiere quitar de ti esa carga y poner paz en tu alma, paz en tu mente, paz en tu corazón. Dios está entre nosotros y Él quiere darnos esa paz. Y miren, para terminar, leo este pasaje. En ese mismo capítulo donde Jesús dice, el Espíritu del Señor me ungió, el Señor empezó a hacer la obra. Dice, al ponerse el sol, en el versículo 40 al 44, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y nos dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba Él lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero les dijo, es necesario también ir a otras ciudades para anunciar el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hermanos, lo que Dios ha empezado a hacer, lo que Cristo ha empezado a hacer, no ha terminado. Sigue obrando sobre nosotros. Estamos aquí reunidos, quizás cansados, cargados, quizás con enfermedad, con temor, con miedo. Hoy Dios puede intervenir en tu vida si tú le permites. Su palabra dice que si creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, seremos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino coherederos con Cristo. Pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ya nuestra vida tiene un sentido y un destino y un norte para caminar. Hoy estoy predicando esto porque sentí de Dios que Él sigue haciendo milagros, señales y maravillas. Y si tú tienes fe en este día, ponte de pie. Ponte de pie. Si crees que Jesús es tu Señor, Él puede intervenir en tu situación cual sea. Probablemente estás lidiando con problemas de carácter. Estás con problemas físicos. Estás con problemas económicos. Hay problemas en tu vida. Aquí está el Señor para que Él escuche tu oración y responda a tu clamor. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor no será defraudado. Y el Señor Jesús hoy te dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy vamos a orar, no sé cuál sea tu situación, pero hoy vamos a pedirle, yo quiero oír de ti, de tu boca, que salga esa oración, ese clamor, esa súplica. Padre celestial, Padre santo, Padre amoroso, bondadoso, misericordioso,
Señor Jesús, en el Antiguo Testamento se dijo de ti que tú eres Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. En esta mañana tú estás en medio de nosotros, Señor. Y has dado tu palabra, Padre, para intervenir sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, yo presento a todo tu pueblo delante de tu trono para que tú intervengas de manera sobrenatural en la vida de ellos.